Un saludo a todas las personas que os habéis conectado para seguir en directo este programa de entrevistas 30 minutos a través de los canales de Twitch, de YouTube, de Twitter, de LinkedIn y de Facebook. Y también un saludo a todas aquellas personas que nos veréis posteriormente, porque este programa se quedará grabado a través de la plataforma de YouTube y también en formato podcast en las plataformas de iVoox, de Spotify, de Apple Podcast y de Google Podcast. También en estos mismos canales podéis encontrar las entrevistas que hemos hecho, pues a diferentes personas que trabajan en las administraciones públicas en este programa de 30 entrevistas que pretende acercar el trabajo que realizamos desde las administraciones. El invitado de esta tarde, que voy a pasar ahora a saludar, es Pere Rostoy, que es el director general de Relaciones Informativas de la Generalitat Valenciana y al cual le doy bienvenida. Buenas tardes, Pere. Buenas tardes, buenas para a tots i totes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, pues en primer lugar, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar hoy aquí en este programa de 30 minutos. Y la primera pregunta que siempre suelo realizar a todas las personas que estáis en este espacio es ¿en qué consiste tu trabajo como director general de Relaciones Informativas de la Generalitat Valenciana? Bueno, la Dirección General de Relaciones Informativas es un puesto de alto cargo que está en Presidencia de la Generalitat, vinculado a lo que es presidencia y tiene una serie de competencias vinculadas fundamentalmente a las relaciones del gobierno con los medios de comunicación, la coordinación de la acción de las consellerías y un poco todo lo que está vinculado fundamentalmente a el día a día informativo de la Generalitat. Es fundamentalmente preparar lo que son los mensajes que se trasladan a los medios y tener, digamos, ese trato día a día de trasladarles información a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y organizar, por supuesto, todo lo que son actos, eventos y ruedas de prensa, comparecencias, las comparecencias de los viernes del Pleno del Consell, digamos, todo eso forma parte de las competencias mías en el gobierno. Y luego, pues, lo que es la coordinación de las diferentes consellerías a través de la Dirección General, en lo que es las notas de prensa, la centralización de las notas de prensa y demás. Un poco esa es la labor fundamental. Para resumirlo en dos palabras, o en tres, ¿no? Es la relación con los medios, en 4 palabras, relación con los medios. Para todas aquellas personas que no conozcan un poco la estructura de la Generalitat, ¿de cuántas personas estamos hablando que estáis en el Departamento de Relaciones Informativas? Bueno, no es un grupo de funcionarios, es un grupo de funcionarios. Digamos que hay dos estadios. Por un lado, los funcionarios que dependen de la Generalitat, que tenemos dos jefes de servicio, un equipo de audiovisuales, otro equipo que trabaja las notas de prensa, que trabaja toda la cuestión de digital, y luego los directores de comunicación de las consellerías, que más o menos son cargos de confianza, y luego, pues todo lo que es digamos que son dos estadios. Uno, el que forman parte de los funcionarios. Luego hay una serie de funcionarios de la Dirección General que también están repartidos por las consellerías en función de la importancia que tienen o del volumen de trabajo que tienen. Eso por un lado, eso son unas 40 personas. Y luego, por otro lado, tenemos los directores de comunicación de cada consellería, que son cargos de confianza de cada uno de los consellers. Tú vienes, Pere, del mundo del periodismo, has estado, creo que corrígeme, 20 años como... 24 años como jefe de política del diario Información. No, como jefe no. Yo entré en el año 96 en el diario Información, sí. Entré de becario, luego al cierto tiempo, pasé a ser redactor de política. Estuve de becario 2 veranos en las secciones de cultura, hacía cultura, televisión, y luego, surgió, pues como siempre pasaba en los periódicos antes, ahora no pasa, ¿no? En los medios de comunicación. Pues había una rotación de personas y surgió una baja en la sección de política y lo que ocurre en estas cosas. Oye, ¿te interesa? Yo no había terminado ni la carrera, me faltaba medio curso por acabar, que luego lo acabé a distancia, y yo venía de una beca anterior en el diario La Vanguardia en Barcelona,
y bueno, y nada, me cogí el puesto, ¿no? Y bueno, con el tiempo pues pasé primero de becario, luego de redactor, luego pasé a jefe de sección y finalmente a redactor jefe. La última etapa era redactor jefe, hasta que, bueno, en septiembre, en agosto de 2020, pues decidí, en plena pandemia, que como os podéis imaginar es un reto todavía más duro, tuve una propuesta del presidente Puig para ocupar este puesto y encantado y muy contento de... Bueno, creo que es un inmenso honor poder trabajar en el gobierno valenciano, creo que y bueno, y haciendo lo que te gusta, ¿no? que es comunicar cosas y trabajar con los periodistas y con las noticias, ¿no? Y yo creo que eso, y eso un poco lo, ya digo, que vengo del, pero bueno, la mayoría de mi etapa, mis 24 años han sido vinculados exclusivamente a los periódicos de papel, a lo que ya está más casi en extinción, que diría aquel, ¿no? Pues luego supongo que me preguntarás sobre cómo están los medios. Exacto, pero yo te quería preguntar ahora, ¿cómo se ve ahora la visión desde periodista? Porque los que estamos trabajando en esta parte de la administración siempre vemos que los periodistas de medios muchas veces, bueno, pues nos ven de forma diferente, ¿no? Como un poco, no el enemigo, pero sí como que intentamos, ¿no? La comunicación. Ahora tú que te has pasado a este lado, ¿cómo es tu percepción de la comunicación y bueno, pues del trabajo que se realiza en los departamentos de comunicación de las administraciones? Bueno, yo creo que yo ahora ya conozco los dos lados. Claro. O sea, conozco los dos lados. Bueno, yo creo que no es tan complicado de entender. Quiero decir, yo creo que al final cada uno de los lados tiene su trabajo, quiero decirte, y hace su trabajo. Yo creo que cada uno entiende muy bien lo que hace, ¿no? Yo cuando estaba en el periódico lo que hacía fundamentalmente era trabajar con la agenda de las instituciones o de los partidos, con mi sección de política del día y con aquellos temas que consideraba que podían tener un interés para los lectores. Aquí es lo mismo. Yo trabajo con la agenda institucional de que pueden tener los altos cargos del gobierno y viendo lo que podemos comunicar o no comunicar de esa agenda, y luego también buscamos temas para ir nutriendo a los medios de comunicación de noticias que consideramos que pueden tener cierto interés. ¿Cómo veo este lado? Bueno, pues ya os digo, no es muy diferente, pero tiene otras particularidades. Te lo voy a pintar gráficamente. Yo antes, cuando estaba en el lado de la prensa, me mataba por contar lo que pasaba aquí. Ahora puedo saber cosas aquí que no puedo contar. Con lo cual, fíjate que el escenario, que aunque parezca lo mismo, no es muy parecido. Entonces, bueno, y luego el trato, lo que es el día a día con los compañeros, pues magnífico, porque al final ellos son compañeros, la mayoría los conozco, la mayoría de compañeros que están haciendo información política o que hacen la información del Consejo o vinculado al gobierno valenciano, pues los conozco de toda la vida, ¿no? De compartir congresos, plenos y demás. Y bueno, yo creo que cada uno sabe dónde está. Quiero decirte, esto pasará, aquí ha habido antes otra gente y cuando yo no esté, pues habrá otra persona y yo volveré a hacer lo que hacía. Por tanto, no hay nada. Yo creo que todos sabemos un poco dónde estamos, ¿no? Y cada uno el papel que tiene que hacer. Y desde luego, hombre, claro, no es el mismo papel el que yo tenía antes que el que tengo ahora. Claro, es que no tiene nada que ver. Ya, te he hecho ese símil, ¿no? Para que un poco comprendan los que nos están escuchando la diferencia. Sí, comentabas antes, ya lo has dejado entrever, ¿no? La pregunta sobre cuál es el futuro, ¿no? De los medios de comunicación tradicionales. El otro día, recientemente, Maldita.es publicaba que WhatsApp ya se ha convertido en el segundo canal donde los ciudadanos utilizan para informarse. Es decir, el 35% de la información que consumen les llega a través de WhatsApp, con todos los problemas que tiene esto, ¿no? De fiabilidad de las fuentes, de no saber bien por dónde te llega, porque no estamos hablando de enlaces de medios, ¿no? Sino de información que ellos consideran que es informativa. ¿Cuál es el papel que, a tu juicio, va a tener en los próximos años los medios de comunicación tradicionales, que consideramos tradicionales? Bueno, yo creo que los medios de comunicación se tienen que
que adaptar a un escenario muy complicado. Vamos a ver, no es sencillo y voy a intentar resumirlo. La crisis de 2008, la crisis económica de 2008, les generó a los medios de comunicación tradicionales un espacio de dificultad económica que, en mi opinión, se tradujo en un problema de falta de credibilidad. Es decir, cuando empezaron a tener problemas económicos, se les convirtió en un espacio de... esa falta, esos problemas económicos se convirtieron en un problema de credibilidad. Eso lo podemos hablar luego si queréis intervenir en ese tema. Todo ese proceso coincidió con la digitalización y ahora con la crisis del COVID, ¿no? Del COVID-19. A mí me preocupa, yo creo que los medios, en mi opinión, tendrían que invertir en periodistas y tendrían que invertir en periodistas porque la calidad la siguen generando los periodistas. Es decir, está muy bien que haya elementos de distribución de noticias o para distribuir, como decías tú, ¿no? WhatsApp o medios para distribuir, pero esos son soportes. Al final, los que hacen las noticias son periodistas y los que dan credibilidad a las noticias son periodistas. Por tanto, yo creo que que los medios deberían invertir en capital humano. Es decir, las redacciones se han descapitalizado, cada vez hay menos periodistas y han prescindido de los periodistas veteranos. Esta es una profesión en la que cuanto más veterano eres, mejor periodista eres, porque tienes más fuentes y tienes más experiencia. Por tanto, yo creo que los medios deberían invertir en capital humano. Pero no veo que vaya por ese camino. Creo que los medios lo que están trabajando es los medios están en un momento muy complicado. La crisis de COVID les ha generado un problema aún más grave. Las plantillas se han reducido todavía más y en el caso de un ecosistema como el nuestro, que vivimos en una comunidad autónoma, a mí lo que me preocupa es la invisibilidad, la centralización de la información. Parece que hay medios de comunicación que no ven más allá de lo que ocurre en la M30 en Madrid y los demás somos un apéndice o un acompañamiento, y me preocupa que ese proceso de centralización en Madrid genera una invisibilidad de los espacios comunicativos territoriales, de los espacios comunicativos de los territorios como el nuestro. Y eso me preocupa especialmente. Me preocupa especialmente porque al final yo soy el director general de Relaciones Informativas del Gobierno y, por tanto, de la Comunidad Valenciana. Y me preocupa, primera, que los medios de Madrid los medios de Madrid que tenían sede aquí hayan reducido notablemente las plantillas. Ahí están los casos del Mundo, de alguno más. Me preocupa que los medios de aquí hayan reducido las plantillas y que tengan una dificultad notable para generar espacios de influencia en los relatos generales. Y me preocupa que tenemos, y ahí yo creo que digamos, el espacio institucional debe jugar un papel. Me preocupa que tengamos zonas profundamente invisibilizadas. Es decir, me preocupa que haya municipios, que haya comarcas enteras, algunas he visitado ya, podría poner algún ejemplo, que haya comarcas enteras y municipios enteros sin ningún medio de comunicación al que recurrir para informar simplemente de que tienen una iniciativa turística o que tienen una iniciativa de gestión y que la gente lo sepa, o como promoción simplemente. Y creo que eso es profundamente injusto. Por tanto, yo creo la receta, ¿cuál tendría que ser? Que sería invertir en capital humano. Creo que los medios no lo van a hacer. Y me preocupa que eso, al final, degenere en lo que a mí respecta, que son mis competencias, que eso, al final, genere profundos espacios de invisibilidad territoriales, no solo en el conjunto de la Comunidad Valenciana, en la influencia que podamos tener, especialmente en otros espacios, como sobre todo espacios comarcales y locales con profunda invisibilidad de los medios, ¿no? Y eso tenemos que intentar, los que estamos en la administración, intentar corregirlo de alguna manera, porque si somos invisibles, no nos van a tener en cuenta, nunca, ¿no? Y tenemos que generar la voz. Porque yo además creo que la centralización de la información de Madrid es un profundo error. Es un profundo error. Unas elecciones madrileñas no pueden ser unas elecciones generales nunca. Yeah. Es un profundo error.
porque genera una visión de España que no es la real. España será, si es plural y diversa, y para ser plural y diversa tiene que haber ecosistemas territoriales en cada territorio, y eso actualmente está en peligro, y yo lo veo claramente en peligro. Si me permites, Pere, esto mismo incluso pasa dentro de la Comunidad Valenciana. Tú que vienes de una zona como Alicante, se ve desde, ¿no?, cuando vienes ahí, que parece que todo lo que pasa es lo que pasa en Valencia, y lo que pasa en Castellón y Alicante también está invisibilizado. Es decir, que eso a otro nivel también está ocurriendo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso pasa, eso ocurre en la Comunidad Valenciana. Lo que pasa es que es verdad que tanto Alicante como Castellón tienen espacios. Es cierto lo que dices, ¿eh? Y tú ahora que también estás aquí en Valencia también lo ves, ¿no? Supongo que lo ves. Se centraliza mucho en lo que ocurre aquí. Lo que pasa es que es verdad que Alicante y Castellón tienen espacios de comunicación propios. Quiero decirte, Alicante tiene un periódico muy potente, tiene un espacio de radios también completo, tiene alguna televisión local, tiene una otra ciudad muy importante como Elche, que tiene un ecosistema de medios de comunicación muy importante. Hay un ecosistema al sur, en la Vega Baja, de digitales y de televisiones locales muy interesante. No sé, hay comarcas como la Marina Baixa, que tiene algún sistema de radio también muy interesante. Y Castellón, es verdad, Castellón tiene una dificultad. Castellón sí que tiene una concentración de medios en la ciudad de Castellón, con un periódico muy importante, que es Mediterráneo, y con un sistema de radios también muy amplio. Tiene algún otro foco en la zona hacia el norte y de la zona de Villarreal, fundamentalmente. Pero sí que es verdad que en Castellón existe un espacio hacia el interior claramente invisible, que hay que corregir. Por eso hablaba yo antes de los espacios invisibilizados. Ya no me voy a Madrid, ya me voy al nuestro, también lo tenemos. Y hay una cuestión respecto de la provincia de Valencia que también me llama mucha atención. La centralización en la ciudad de Valencia hace que lo que ocurre en Gandía, en Ontinyent, en Sagunt, en Llíria, en Alzira, tenga también una repercusión muy limitada respecto a lo que ocurre. Evidentemente, Valencia al final es la capital valenciana y es la tercera ciudad de España, ¿no? Y ahora mismo, si me permitís, una de las grandes ciudades de Europa, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que es verdad, tiene un espacio. Lo que pasa es que, bueno, que cada territorio tiene su punto de singularidad, y en ese sentido, pues sí que hay espacios en los que yo creo que en Alicante y Castellón tienen espacios informativos importantes, pero evidentemente yo creo que tiene más lagunas Castellón, ¿eh? Y más lagunas Castellón y el interior de Valencia que no Alicante. Tú eres el director general de las relaciones informativas de toda la Generalitat Valenciana, pero en la Generalitat Valenciana hay varios partidos, ¿no?, de diferente signo político que están gobernando. ¿Cómo es el equilibrio para poder, bueno, pues, iba a decir contentar a todo el mundo, ¿no?, pero para poder equilibrar esas fuerzas, esas distintas sensibilidades, sobre todo ahora que empezamos en una época que ya estamos en pre-campaña, ¿no? Bueno, yo creo que al final... yo creo que al final hay un concepto que se produce en las elecciones y con el que tienes que lidiar, ¿no? Los electores, tanto hacia un lado como hacia otro, han planteado un sistema en el que tiene que haber unas relaciones entre partidos y tiene que haber gobiernos de coalición. Por tanto, tú tienes que atender a lo que los electores dicen, porque estás aquí y eres un miembro del gobierno. Simplemente yo creo que hay que hacerlo con naturalidad. Esto no es un gobierno, o sea, no son tres gobiernos, es un gobierno formado por tres partidos. Simplemente tú tienes que tener una relación lo más directa posible y lo más sincera posible con cada una de las consellerías. No es una receta, tan complicada. Yo, por ejemplo, preparo todos los viernes la rueda de prensa con la vicepresidenta y portavoz del gobierno y lo hacemos perfectamente y no hay... Quiero decirte que tú al final eso no lo miras tampoco, no miras si es de un partido o de otro, sino simplemente es la vicepresidenta del gobierno y por tanto tienes la relación que tienes. Y con el vicepresidente Dalmau igual y con cualquiera de los consejeros. Yo cuando tengo la llamada de alguno de ellos, pues intento solucionar el problema en la medida de lo posible. Igualmente cuando ocurre, bueno, pues con la centralización de notas de prensa y demás, pues cuando hay algún problema lo hablamos
intentamos darle una solución, pero intentamos hacerlo desde la máxima estabilidad y desde la máxima sinceridad. Y al final también te digo una cosa, es que todos los directores de comunicación que están en el gobierno, con todos, al final hemos hecho ruedas de prensa, la mayoría hemos trabajado juntos, en uno o en otro medio, ¿no? O en uno, y por tanto, al final no solo hay una relación, digamos, profesional ahora mismo en el gobierno, sino que hemos tenido una relación personal durante mucho tiempo. No es complicado ese trato, pero bueno, tienes que tener en cuenta efectivamente que es un gobierno con diferentes miradas, ¿no? Y lo que se trata es de mantener la estabilidad y que todo el mundo se sienta lo más a gusto posible con la política comunicativa y con la acción comunicativa. Comentabas al principio de esta entrevista que te habías incorporado a este puesto durante la situación de pandemia, ¿no? Ya estaba declarado el estado de alarma, yo creo que ya incluso habíamos salido. ¿Cómo ha sido la gestión de la comunicación en este año, Pere? ¿De la pandemia dices? Sí. Bueno, yo llegué aquí el 8 de septiembre, fue el nombramiento. Digamos, el primer confinamiento duro no lo viví. Pero sí que he vivido, digamos, desde septiembre toda la situación que se generó hasta Navidad, que fue más o menos de un periodo más o menos más moderado en cuanto a casos y a dificultades. Y luego los meses terribles de enero y febrero, ¿no? Bueno, yo creo que ahí lo que hemos intentado gestionar fundamentalmente es que los datos informar de los datos con la máxima transparencia. Yo creo que lo hemos intentado y yo creo que ha salido bien y que bueno, que nos podemos haber equivocado, pero que lo que hemos intentado fundamentalmente es que generáramos veracidad y certidumbre con los datos que se generaban en la pandemia. Me estoy refiriendo a la incidencia acumulada, me estoy refiriendo a los casos, me estoy refiriendo desgraciadamente a los fallecimientos, me estoy refiriendo desde que empezó la vacunación a hacer un resumen diario. Y luego el otro espacio en el que hemos trabajado fundamentalmente es que hubiera alguien que siempre diera la cara. Es decir, yo pienso que es muy importante en esta pandemia. Yo creo que es muy importante que los políticos, que son los que al final deciden, tengan la potestad de dar la cara permanentemente ante la ciudadanía, ¿no? Y eso, bueno, ya veis, vosotros sois conscientes, los que siguen un poco la actualidad diaria, pues que, por ejemplo, cuando hay una reunión de la Comisión Interdepartamental, que es la comisión que toma las medidas contra el COVID, pues siempre hay una comparecencia del presidente. Procuramos todos los días, si hay peticiones de los medios, atenderlas. Sobre todo porque lo que teníamos claro es que cuando se nos piden explicaciones, tanto al presidente Puig como a la consellera Barceló, como a la vicepresidenta los viernes, cuando se pide una explicación sobre la acción de gobierno, yo creo que en esta situación tan extraordinaria, lo importante es que los políticos den la cara. Yo sé que en alguna ocasión hay gente que dice que eso es una sobreexposición. Yo no lo creo. Yo creo que la ciudadanía está deseando, que tiene una necesidad de que los que están, digamos, al mando de la crisis les informen de lo que pasa y que lo hagan con la máxima transparencia. Y bueno, yo creo que hemos intentado esas dos vías. Por un lado, que los datos de la pandemia fueran lo más accesibles posible, con, una comunicación diaria de datos de lo más completa posible. Hemos introducido también algo los fines de semana, que inicialmente no se daban datos. Hemos introducido algo también los fines de semana para que no hubiera, digamos, un apagón informativo. Y luego, por otro lado, lo que es la tranquilidad de ofrecer explicaciones de todos los casos. Mira, os cuento hoy, por ejemplo, hemos ido esta mañana a un acto de inauguración de una visita, más bien, a un equipamiento cultural que han realizado entre CaixaBank, dedicado a la Federación de Societats Músicas de la Comunitat Valenciana. Y había muchos medios esperando, no había una atención a medios prevista, había muchos medios esperando, pero bueno, nosotros sabíamos que había un interés de los medios de conocer
por dónde pueden ir las medidas contra el COVID que, bueno, que se tendrán que tomar en las próximas horas porque la situación se ha vuelto complicada. Entonces, lo que hemos decidido, yendo hacia allá, era, bueno, explicar la situación y efectivamente confirmar que se van a tomar medidas en las próximas horas. No hemos explicitado las medidas porque estamos todavía en el trámite de que se produzca el análisis y un poco la evaluación de qué medidas tomar, pero lo que hemos decidido es efectivamente comparecer y confirmar que efectivamente esas medidas se van a producir. Lo hemos hecho, ha sido 5 minutos de atención a medios, pero bueno, esa es un poco la filosofía que yo quiero aplicar aquí, ¿no? Que digamos que por un lado haya una información diaria numérica y de datos y de tal, y por otro la explicación, que todos los días, en la medida de lo posible, o la mayoría de los días, haya una explicación de las principales circunstancias que se producen en la pandemia. Porque yo creo que la ciudadanía lo agradece. ¿No? Lo agradece que los que les están gobernando pues les expliquen un poco cómo está la situación. Y por también otro lado, es es muy complicado en el plano personal. El plano personal es muy complicado los meses de enero y febrero, especialmente cuando llegaba había días muy duros, cuando llegaba la nota de prensa con cifras de contagios de 10.000 casos y con más de un centenar de muertos, era muy difícil desde el punto de vista personal abstraerte de esa situación. Y realmente ha habido momentos realmente duros. De hecho, acabas de comentar la nota de prensa. Hace 2 años, en una jornada que tuvimos de periodistas en las administraciones públicas en CALP, tú presidías... Que me invitaste y gustosamente estuve allí. Sí, y además coordinabas una de las mesas en las que creo que era la que habla, ¿no? de periodistas, pero había otra mesa en la que se planteaba si era el fin de las notas de prensa, ¿no? Y con algunos compañeros y compañeras de la profesión hemos llegado a una conclusión que yo no sé a ti qué te parece, que es que en esta situación de pandemia, si algo ha salido reforzado han sido precisamente las notas de prensa, ¿no? Porque se nos han empezado a demandar incluso, oye, vais a sacar una nota, ¿no? En las diferentes administraciones, ¿no? Bueno, yo creo que las notas de prensa es un recurso que se ha quedado como un recurso puntual y me explico. Yo no creo demasiado en la efectividad de las notas de prensa, sinceramente. Pero sí creo que en momentos... No creo en la efectividad de las notas de prensa masivas, ¿no? De compulsivas, de muchas. ¿Vale? Para explicarme mejor. Pero sí creo que puntualmente para determinadas cuestiones, muy puntualmente, creo que sí tienen un valor porque certifican y constatan una realidad con un soporte administrativo y oficial, ¿no? Y eso está bien. Por tanto, yo no creo especialmente que el futuro de la comunicación institucional vaya porque vuelva la nota de prensa. Sí creo que puntualmente hay determinadas informaciones, hay determinadas reacciones que sí pueden tener ese espacio con las notas de prensa. Por ejemplo, los datos diarios. Yo creo que los datos diarios, por ejemplo, es un punto que es un hecho. Los datos diarios de la pandemia es una cuestión que está bien que se transmita a través de una nota de prensa porque todo el mundo puede tener acceso, incluso los ciudadanos, y se pueden compartir en redes y demás. Ahora, yo el futuro de la nota como un elemento de comunicación masivo no lo veo. Yo lo veo como un recurso más. Vale, entonces, ¿cuál crees que son, a tu parecer, esas claves de la comunicación institucional en los próximos años? ¿Cuáles serían? Pues fundamentalmente yo creo que, al margen de lo que hablábamos de las notas de prensa como un elemento puntual, yo creo que debemos caminar hacia espacios de interactuación. Me explico. Yo creo que tenemos que ir fundamentalmente hacia espacios que sean más fáciles de atender, no para los periodistas, sino para la ciudadanía. Debemos ir hacia espacios de conexión directa, tipo algún blog. Debemos ir hacia espacios de vídeos, de grabación de vídeos, espacios como este de conexión. Yo creo que debemos ir hacia espacios que sean más accesibles para la ciudadanía y más entendibles. Y que generen, sobre todo, que sean capaces de llegar a mucha más gente, ¿no? Ese yo creo que debe ser el espacio. El espacio de la nota de prensa debe convertirse en un espacio puntual para noticias muy importantes o para noticias que tengan un espacio de comunicación para todo el mundo. Y a partir de ahí debemos arbitrar otros elementos.
las grabaciones de voz, incluso podríamos ensayar con los podcasts, ¿no? No sé, ensayar diferentes elementos que sean accesibles a la ciudadanía. La ciudadanía ahora, por ejemplo, cuando coge una serie por Netflix, ¿no? Uno llega a casa y se pone en Netflix. Yo creo que debemos establecerle también mecanismos de acceso a la carta de la información que tiene, con vídeos, con elementos de voz. Yo creo que por ahí debemos ensayar la comunicación institucional, pero yo no sé si estaré aquí para que eso sea, porque yo espero volver al periódico, o sea que algún día volveré al periódico. Pues, Pere, ya hemos llegado al final bueno, pues... Oye, se me ha hecho corto, ¿eh? Se ha hecho corto, ¿verdad? Y eso que son 30 minutos, pero se hace el espacio corto, son muchas cosas interesantes. Seguramente tendremos ocasión de que vuelvas a pasar por este espacio y nos vuelvas a contar más cosas de tu experiencia al frente, bueno, pues de la Dirección General de Relaciones Informativas. Y nada, darte las gracias por haber aceptado la invitación. Si quieres decir alguna cosa antes de terminar, no, adelante. Agradecerte a ti la invitación, que por supuesto estoy a disposición de cuando me requieráis, me podéis requerir para ofreceros, bueno, lo que queráis o la versión, lo que queráis preguntar para otros 30 minutos y agradecer a todos los que nos han seguido este rato, ¿no? Y un placer haberlo compartido con todos vosotros. Pues muchas gracias, Pere, y gracias a todas las personas que nos habéis seguido en directo y que, bueno, a partir de ahora la entrevista estará disponible tanto en el canal de YouTube como en formato podcast en iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Un saludo. Un saludo. Hasta luego.